Bueno, ahora vamos a dar paso. Ya estamos en horario, ¿no? Sí. Perfecto. Vamos a dar paso a Matías Giri, que en esta última sesión del día nos va a hablar de la astronomía de Grosseteste, una primera reconstrucción sobre la generación de las estrellas. El comentario está a cargo de Juan Manuel Jaramillo. Matías, cuando quieras podés arrancar, tenés 45 minutos. Compartir pantalla, estás habilitado. Muchas gracias, Fede. Bienvenido. Bien, bueno, la verdad que es un gusto estar acá. También es una presión. Me estoy uniendo a esta gran familia estructuralista. Así que, tomando las palabras de Santiago Ginóbili, que dijo, se aprende a reconstruir reconstruyendo. Así que bueno, acá me animé. Hice un primer intento de reconstruir una teoría en un tratado de Grosseteste, que bueno, después seguramente habrá tiempo para mejorarlo, seguir aprendiendo, seguir formándome, pero bueno, había que romper el hielo y inicié con esto. Así que bueno, eh, digamos, yo me uno a la historia de la ciencia por un interés en la historia medieval. Digamos, ahí está la versión de la historia medieval como el período negro, y otra versión más común en, digamos, en los historiadores medievalistas que dicen que en la Edad Media se inventó de todo menos los aviones prácticamente. Digamos, una de estas hipótesis históricas es que también la ciencia fue un periodo muy fructífero, donde se realizaron importantes descubrimientos. Pierre Duhem es, digamos, la figura más relevante en este movimiento, digamos, continuista. Pero bueno, el que se centra más en la figura de Grosseteste es Alistair Cameron Crombie, que lo que va a afirmar es que a partir de Grosseteste inicia el método experimental, que va a ser lo que va a permitir que desencadene la revolución científica en el siglo XVII. Bueno, Robert Grosseteste fue un filósofo, intelectual, obispo inglés, fue el primer canciller de la Universidad de Oxford. Ahí están los años en los que vivió. O sea, no se puede precisar con tanta seguridad exactamente el año, pero algunos biógrafos de él estiman que vivió de 1175 a 1253. Digamos, viene después de lo que aconteció el Renacimiento del siglo XII, donde florecen las universidades, donde se recupera el conocimiento griego a través de los árabes. Y bueno, Grosseteste va a ser muy importante en el movimiento de traducción. No solo de traducción, no solo incorpora los conocimientos pasivamente, sino que, bueno, también genera conocimiento. Y bueno, según Crombie, soporte a la metodología de la ciencia fue fundamental para iniciar la aplicación de un método científico que permitió que desencadene la revolución científica del siglo XVII. Esta visión quizás es muy extrema. Alexander Coiré la refuta, le contesta a Crombie diciendo que por, por el método no puede iniciarse una revolución científica. Pero bueno, lo que afirman los continuistas es que Grosseteste y sus sucesores establecieron como criterio de verdad la coherencia lógica y la corroboración experimental. Esto es, se aplica el método, digamos, axiomático, que ya estaba presente en las ciencias formales. Por ejemplo, en la geometría de Euclides se va a aplicar al mundo natural. Bien, nosotros para hacer este trabajo de reconstrucción vamos a usar de fuente de Generation Stellarum, que lo escribió aproximadamente en 1220. Según Richard Dales, es la obra científica más temprana de Grosseteste, científica en el sentido de que
está creando un conocimiento nuevo sobre el mundo natural, o por lo menos eso intenta. Dales dice que, bueno, metodológicamente es un tratado recomendable, no es claro, no tiene sus propósitos bien definidos, pero digamos la función también de la reconstrucción es pulir eso que no está claro y clarificarlo. Así que bueno, me metí en esta misión a ver qué sale. Bien, con estrellas, en este tratado se refiere a las estrellas errantes, es decir, a los planetas. Que bueno, en ese tiempo, digamos, Grosseteste adhiere a la cosmología aristotélica, entonces los planetas son 7. Bueno, ahora vamos a explicar los lineamientos básicos de la cosmología aristotélica. Digamos, lo fundamental de este tratado es que establece que los planetas no están conformados únicamente por la quinta esencia, que es lo que dice Aristóteles, y bueno, las otras autoridades filosóficas naturales de la época, sino que la composición de las estrellas era mixta, que esto entra en contradicción a lo que es la teoría aristotélica. Vamos con la cosmología aristotélica. Primero es una cosmología geocéntrica, la Tierra es el centro del universo, en términos sencillos son 8 esferas concéntricas, está la esfera de las estrellas fijas por encima de todo, es un mundo finito y con ausencia de vacío. Bien, está la región sublunar, que está debajo de la última esfera, que es la de la Luna, donde se encuentran los elementos de Empédocles, aire, tierra, agua y fuego, que son corruptibles, cambian y se pueden mezclar. Están sujetos al nacimiento, a la decadencia y a la muerte. Digamos, la región sublunar es la región de la imperfección. Que bien, que los ETS a esto también adhieren. Después está la región supralunar, o sea, desde la esfera de la Luna hasta la esfera de la estrella fija, que está conformado únicamente por la quinta esencia o éter, que es el elemento eterno e indestructible, al contrario de los elementos terrestres. Este elemento, o sea, no se puede mezclar con nada, es cristalino, transparente y es incorruptible. Esto de que sea cristalino y transparente es muy importante porque, digamos, podría entrar en contradicción a cómo es que si los planetas están hechos únicamente por éter, como dice la teoría aristotélica, cómo es que lo podemos ver. Aristóteles tiene una explicación, esa explicación es por el frotamiento que realizan las esferas en sus trayectorias, entonces hace que eso se inflame cuando se inflaman las maderas, y por eso lo vemos. Pero bueno, a Grosseteste esta explicación no lo satisface. Bien, las estrellas y los planetas están conformados únicamente por éter condensado, o sea, el éter era lo único que habitaba esa región supralunar, y bueno, en ese momento los planetas eran la Luna y el Sol, que se consideraban como tales. Bueno, en el orden venían, después las estrellas fijas, las esferas de Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y Luna. Ese era el orden. Bueno, ahora viene la misión, que es la reconstrucción estructuralista de la teoría de la composición cosmológica de Grosseteste, un intento de esto. Que bueno, la verdad que recibí muchísima ayuda, así que bueno, seguramente habrá tiempo para mejoras, pero voy a presentar mi intento. Vamos primero con el elemento teórico básico de la teoría de la composición cosmológica de Grosseteste. Bien, tenemos los modelos potenciales. Tenemos 2 conjuntos y 4 funciones. El primer conjunto es el de los elementos. Estos elementos son los 4 de Empédocles: tierra, aire, agua y fuego, que son, como dijimos antes, los elementos corruptibles. Y después está la quinta esencia, el éter, que es el elemento incorruptible. El otro conjunto es el de los cuerpos, que por ejemplo podrían ser las estrellas fijas, las estrellas errantes, las esferas y todo lo que se encuentre en el universo.
Este conjunto lo podemos dividir a la vez en dos subconjuntos, que van a ser los cuerpos simples, que son los que están conformados únicamente por un solo elemento, y después están los cuerpos compuestos, que están conformados por 2 o más de los 5 existentes. Bien, y ahora vamos con las funciones. La primera función es la de la composición. Es decir, si un cuerpo está conformado por un elemento o por más. Eso va a ser, bueno, la función de composición. La siguiente función es la de la corruptibilidad. Es decir, si un elemento está sujeto a generarse o a dejar de existir, a corromperse, o que permanece eternamente igual. Entonces, a esta función le asignamos la propiedad de ser corruptible con un 1 y no corruptible con un 0. La siguiente función va a ser la de color, que también le vamos a asignar un 1 si un cuerpo es colorido, o 0 si es transparente. Bien, estas propiedades las extraemos de no las extraemos solo nosotros, sino Grosseteste la extrae de la teoría aristotélica. Para esto, digamos, él cita a Aristóteles. Ahora bien, ahora vamos con el término de teórico de la teoría, por eso resaltamos con rojo, que va a ser la función de transformación de la mutabilidad. Es decir, que un elemento puede que, o sea, un cuerpo conformado por elementos corruptibles puede volverse incorruptible o viceversa. Y acá voy a citar lo que dice Grosseteste para explicarles de dónde saqué que Grosseteste impone esta función a su teoría. Grosseteste dice: también suponen los doctores alquimistas que en cada cuerpo natural y complexionado se da la quinta esencia. Y es así como, conteniendo los 4 elementos y estando en los cuerpos, es variable y alterable. Luego, si la quinta esencia, que por sí es inmutable, se torna cambiante por equiparación a sus inferiores. ¿Por qué del mismo modo aquellas naturas, de que por sí son mutables, no pueden volverse incorruptibles por sublimación, puesto que es más grave hacerse corruptible lo incorruptible que a la viceversa? Bien, acá Grosseteste impone una teoría, digamos, que viene de la alquimia. La alquimia, el arte alquímico, se trataba de limpiar de los metales los elementos imperfectos para que quede perfecto, asimilado al sol, y así, digamos, de un metal imperfecto, obtener oro. Bien, no hay registros de que alguien haya logrado esto, sí hay registros de gente asesinada por no poder lograrlo, pero bueno, era algo en lo que en esa época se creía. Grosseteste, al menos parcialmente, lo aceptaba, y por eso decía, a ver, si la quinta esencia en la región sublunar se puede volver mutable, cambiante, ¿por qué no va a pasar al revés en la región supralunar con los elementos corruptibles? ¿Por qué esos elementos corruptibles en la región supralunar no se van a volver inmutables? Perfecto. Bien, entonces acá está el término teórico de la teoría. Bien, ahora vayamos a los modelos actuales, a las leyes fundamentales. Tenemos la primera ley, que básicamente lo que trata es que dice que todo cuerpo, en palabras de Grosseteste, todo cuerpo es simple o es mixto, es compuesto. Bien. Ahora, la segunda.
Si un cuerpo está conformado por un solo tipo de elemento, es decir, si un cuerpo es simple, entonces no va a ser colorido. Si un cuerpo es simple, por lo tanto, es translúcido, es transparente. La siguiente ley va a ser la de la corruptibilidad. ¿Qué dice? Si un cuerpo está conformado únicamente por éter, por la quinta esencia, entonces no va a ser corruptible. Después tenemos la cuarta ley, que es la que sacamos a partir de la cita que leí recién de Grosseteste, que indica que si un cuerpo está conformado por mayor cantidad de elementos corruptibles que de quinta esencia, entonces ese elemento se va a tornar corruptible. Y también a la viceversa, digamos, si un cuerpo está conformado por mayor cantidad de quinta esencia que de elementos corruptibles, ese cuerpo se va a tornar incorruptible. Bien. Acá tenemos presentados los modelos, digamos, parciales, donde el modelo potencial parcial, donde recortamos el término T teórico, y nos queda, digamos, el conjunto de elementos y cuerpos, y la función de composición, corruptibilidad y color. Y bueno, Grosseteste lo que le agrega para que nos queden los modelos parciales, los modelos potenciales, va a ser la función de transmutación de la mutabilidad. Bien, ya con esto presentado, podemos ir armando la red teórica de la composición cosmológica de Grosseteste. Acá está el gráfico de esta red teórica, donde un cuerpo puede ser simple, por ende transparente, y bueno, puede ser corruptible o no corruptible, o los cuerpos pueden ser mixtos y coloridos, y también corruptibles y no corruptibles. Entonces vamos con, a partir de las leyes que ya dijimos, vamos con los niveles de especialización. Vamos con el primer nivel, donde, ¿qué nos indica? Que si un cuerpo está formado por un solo elemento, entonces ese cuerpo va a ser simple y por lo tanto también va a ser translúcido. Bueno, tenemos el otro punto que nos dice que si todo cuerpo está conformado por más de un tipo de elemento, ese cuerpo va a ser compuesto y por ende va a ser colorido. Entonces tenemos, los cuerpos pueden ser simples y por lo tanto van a ser translúcidos, o pueden ser compuestos y por lo tanto van a ser coloridos. Ahora vamos con el segundo nivel de especialización, que se van a hacer sobre la tercera y cuarta ley que dijimos antes. Vamos a tener que, si un cuerpo es simple, o sea, está conformado por un solo tipo de elemento, y ese elemento es el éter, o sea, la quinta esencia, entonces no va a tener corruptibilidad. El elemento va a ser incorrompible, si ese es simple y nada más está compuesto por la quinta esencia. Ahora bien, si ese cuerpo simple está conformado por todo elemento que no es la quinta esencia, es decir, por alguno de los 4 elementos de Empédocles, entonces ese elemento sí va a ser corrompible y va a estar sujeto al cambio, a la generación y a la corrupción. Ahora bien, vamos ahora sobre los cuerpos compuestos, que están formados por más de un elemento. Si ese cuerpo compuesto está conformado por mayor cantidad de quinta esencia que de elementos corrompibles, entonces ese cuerpo, si bien tiene elementos corrompibles, por asimilarse a la quinta esencia, ese cuerpo compuesto se va a tornar incorrumpible. Es lo que Grosseteste dice que pasa con las estrellas. Y después, sobre un cuerpo compuesto, que está conformado
por mayor cantidad de elementos de Empédocles que de quinta esencia, entonces ese elemento se va a volver corruptible, como pasa con los metales imperfectos según los alquimistas medievales. Bien. Ahora veamos algunas explicaciones exitosas de la teoría cosmológica, de composición cosmológica de Grosseteste. Bien. La región supralunar, donde predomina la quinta esencia, los cuerpos, digamos, coloridos, se comportan tal como le indica este nivel el segundo nivel de especialización en su punto B3. O sea, sobre la ley de los cuerpos compuestos, si ese cuerpo compuesto está conformado por mayor cantidad de éter que de elementos corrompibles, entonces será incorrompible. Y al revés con la región sublunar, donde predominan los elementos de Empédocles. Entonces, los cuerpos se van a comportar tal como dice B4. Es decir, que los cuerpos compuestos que estén conformados por cualquier elemento de Empédocles en mayor cantidad que de quinta esencia, entonces esos elementos van a ser corrompibles. Ahora, acá vamos con la diferencia, digamos, donde está su desacuerdo con Aristóteles sobre la visibilidad de los planetas, que bueno, sabemos que los planetas son visibles, pero para esto se aplica la especialización A2 y la especialización terminal B3. Es decir, que si un cuerpo está conformado por está conformado, digamos, mixtamente, entonces ese cuerpo va a ser compuesto y va a ser colorido. Es lo que pasa, digamos, con las estrellas. Son elementos compuestos, al contrario de lo que dice Aristóteles. Y acá está la justificación de, bueno, ¿por qué se ven? Ahora, ¿cómo podemos justificar que los planetas que son incorrompibles estén conformados por más cantidad de elementos que el éter? Y bueno, es porque está conformado por mayor cantidad de éter que de los otros elementos. Entonces, no son corrompibles. Y también así justifica que las esferas, o sea, eso que hace moverse los planetas, sean invisibles. Para explicar su transparencia, entonces aplica la especialización A1 y la especialización terminal B1. Es decir, las esferas están formadas solo por un tipo de elemento, que es la quinta esencia. Entonces, un cuerpo simple y transparente. Y como está conformado nada más por la quinta esencia, entonces, bueno, su corruptibilidad va a ser inexistente también, como lo son lo de las estrellas. Entonces, bueno, como conclusión, Grosseteste le agrega esta función a la cosmología aristotélica, que es que de la misma manera que la quinta esencia puede corromperse en la región sublunar, los elementos corruptibles en el mundo supralunar pueden volverse inmutables. Entonces, este elemento alquímico es la novedad teórica que inserta Grosseteste a la cosmología aristotélica. Bueno, seguramente me faltará mucho camino para aprender, pero bueno, les agradezco el espacio. Así que muchas gracias y muchas gracias a quienes me ayudaron. Muchas gracias a vos. Fede tuvo que salir, así que si no les molesta, sigo yo moderando esta sesión. Tenemos ahora un comentario a cargo de Juan Manuel Jaramillo. Si estás ahí, ¿querés desmutearte o prender la cámara? No se le oye. Juan Manuel. Ya. ¿Me oye? Sí, ahora sí. Escucha, bueno. Bueno, muchas gracias por la exposición, Matías Giri, que me obligó pues a leer un poco sobre estos temas de la historia de la astronomía. Y voy a tratar de hacer un comentario que espero le pueda contribuir a de pronto mejorar o
a pensar algunos problemas que yo creo que pueden existir en esa reconstrucción, que me parece muy importante que haya adoptado un autor que relativamente es muy significativo, digamos, como lo cuenta Crombie en el tema, en la historia de la ciencia moderna. Es casi un precursor, además, la letra de la ciencia moderna, por introducir dos rasgos que me parece que son importantes. El tema de la experimentación, aunque realmente, como decía Blanchet, él no hace realmente experimentación, porque son más bien discusiones sobre los textos de Aristóteles. O sea, son discusiones en los libros, más que con respecto a la experiencia, pero tienen que ver con temas, digamos, de la experiencia. Pero sobre todo también por el tema de la utilización de la matemática, como lo plantea, por ejemplo, en el caso de la física, cuya ciencia de base, digamos, matemática sería la geometría, y lo muestra claramente en los trabajos que tiene sobre la luz, por ejemplo, o sobre la incidencia de los rayos de luz sobre los prismas, incluso midiendo los ángulos de incidencia, refracción, etcétera. O sea, un anticipo importante de lo que va a ser, digamos, el desarrollo de la óptica a partir de Newton, digamos, ¿no? En ese sentido, me parece que vale la pena, pues, tomar en consideración los trabajos de Grosseteste, porque es un precursor en ese sentido, pues, de la ciencia moderna. Ahora, como usted lo señala muy bien, como la cosmología de base que él utiliza es la cosmología aristotélica, ¿no? O como dice Combry, la cosmología aristotélico-tolemaica, ¿no? Que es la que él utiliza. Y era la que se utilizaba, digamos, en la Edad Media, ¿no es cierto? De tal manera que tu reconstrucción realmente no apunta digamos, al modelo cosmológico propiamente dicho de Aristóteles, sino más bien al tema de la composición, digamos, de los cuerpos, de las esferas planetarias, sobre todo, porque él se ocupa básicamente de las 9 esferas planetarias, aunque quedarían también las estrellas fijas, que son las que están, digamos, en la órbita más extensa, en el firmamento, y él también se ocupa de ellas, pero la reflexión que él está haciendo básicamente es con respecto a lo que tú señalas, como algo que es incorruptible, ¿no? Dada su composición, digamos, con la quinta esencia o con el éter, se puede volver corruptible, y la forma que él encuentra es simplemente mostrando que son cuerpos compuestos que están compuestos de materia prima, como él la llama, o de la quinta esencia, pero también están compuestos de los 4 elementos de Empédocles, ¿no? Y eso los hace realmente corruptibles. Entonces, ese es un aporte, digamos, en esa relación, esa interfase, digamos, que él establece entre la cosmología, digamos, aristotélica y la cosmología, perdón, y la alquimia, ¿no? Como la ciencia, digamos, que se desarrollaba en ese momento, muy cercana, pues, a lo que llamamos hoy la química. Ahora, yo creo que vale la pena situar en contexto este trabajo. En primer lugar, es un contexto, como tú dices, tal vez el primer trabajo que él hizo en temas de cosmología, ¿no es cierto? Incluso hay discusiones sobre si es realmente un texto de Grosseteste o no lo es, porque toda la producción posterior, digamos, que aparece sobre todo en el tema, en el texto de Luce acerca de la luz, y todos los estudios que hizo sobre el arco iris y sobre la incidencia de los rayos de luz, etcétera, son completamente distintos a lo que él desarrolla en este texto. Entonces, hay que tomar con beneficio de inventario, diría yo, digamos, este texto, ¿no? Se puede reconstruir, obviamente, pero yo no creo que esté reflejando, digamos, lo que va a ser toda la cosmología de Grosseteste, porque, digamos, si uno mira el texto de Luce, ¿no? Es realmente una propuesta cosmogónica, ¿no? Porque lo que hace allí es explicar el origen del universo, ¿no? Y explicar la naturaleza de los cuerpos celestes, ¿no? Completamente distinta, digamos, a la que plantea en Degeneración Estelar, el texto que tú estás reconstruyendo, ¿no es cierto? Y eso plantea una serie de problemas, porque él adopta, digamos, en el segundo texto, en el texto de Luce, él adopta completamente la cosmología de Aristóteles, ¿no?
Y entonces plantea, por ejemplo, que la Tierra, como lo va a plantear aquí también, que la Tierra está en el centro y que el centro del universo es la Tierra, ¿no? Plantea que existen dos regiones claramente diferenciables, pues la región supralunar, ¿no?, que tú lo señalaste al comienzo, y la región sublunar, ¿no es cierto? Pero son dos regiones que tienen naturalezas totalmente distintas, tienen una física completamente distinta, tienen unas regularidades completamente distintas, de tal manera que las leyes solamente se pueden aplicar, digamos, estrictamente en el mundo, digamos, supralunar, porque para él las leyes que tienen esa característica matemática no se podrían aplicar en el mundo sublunar, ¿no? De hecho, la física que hace Aristóteles es una física puramente cualitativa, no es una física cuantitativa, y la noción de movimiento es una noción mucho más metafísica que física, porque es simplemente el paso de la potencia al acto, y así lo explica él, ¿no es cierto? Pero además, en el texto de Luce, que yo creo que ese sí es un texto muy fundamental, ¿no es cierto?, él va a explicar el origen del universo por la expansión de la luz, ¿no?, y cómo se va enrareciendo a medida que va avanzando. Entonces se van produciendo las esferas hasta llegar a la esfera más grande, que es la esfera del firmamento. Pues ya hay tanta, digamos, enrarecimiento que ya no se puede seguir. Entonces por eso se muestra que el universo, digamos, es completamente cerrado y completamente finito, ¿no?, aunque está completo, pero es finito, ¿no? Y luego por un fenómeno de refracción se van produciendo las otras esferas, o sea, la luz rebota, digamos, sobre el firmamento y se van produciendo las otras esferas, ¿no? Y van apareciendo todas las esferas en cadena. Entonces hay una explicación, digamos, del nacimiento, digamos, del Big Bang, digamos, original, digamos, del mundo, ¿no? Ahí incluso me enteré pues que había un cuerpo, digamos, de investigación importante de tipo multidisciplinario en la Universidad de Durham, en el Reino Unido, ¿no?, que han dedicado pues muchos esfuerzos a mostrar cómo sería, digamos, la teoría de Grosseteste si la miráramos hoy, o sea, cómo se podría matematizar esa teoría teniendo en cuenta los desarrollos contemporáneos de la matemática. Y ese es el esfuerzo que ellos hacen, ¿no?, porque encuentran que hay mucha similitud entre esa propuesta original y otras propuestas más contemporáneas sobre la singularidad y sobre el origen del universo. Bueno, ese es un tema, pues, ahí. Esta propuesta, digamos, hay que escribirla en esa disputa entre quienes van a defender la posición, digamos, aristotélica y quienes desde Séneca se van a oponer a esa concepción cosmológica de Aristóteles, ¿no? Aparece con Séneca la primera, pero después en el siglo XIV se va a recrudecer mucho más, ¿no?, la crítica, y en el siglo XV la crítica a la posición de Aristóteles, y ni se diga ya en el siglo XVI y en el siglo XVII, ¿no? Incluso con el telescopio, ya cuando aparece la observación de los astros, pues obviamente se empiezan a dar cuenta que la luna tiene montañas, que no es ese cuerpo tan perfecto, ¿no? Empiezan a conocerse las lunas de Júpiter, etcétera, y entonces ya empieza a desmontarse mucho la concepción de Aristóteles, ¿no? Empieza, digamos, a decaer, digamos, la cosmología aristotélica y empiezan a aparecer otras propuestas, como va a aparecer después el sistema, digamos, de Kepler, etcétera, que rompe completamente con esta concepción, digamos, geocéntrica de Aristóteles, etcétera. Bueno, entonces eso me parece que sí, que es bueno tenerlo en cuenta. Además porque en la concepción, digamos, de Aristóteles estrictamente, como decía ahora, los mundos de la región, los planetas que están situados en la región supralunar son naturalmente distintos a los cuerpos que hay en la región sublunar, ¿no es cierto? Y las leyes, sin embargo, cuando él escribe, digamos, de Generación Estelar, digamos, hay una especie de unificación, porque, digamos, introduce los 4 elementos de Empédocles en el mundo supralunar, ¿no es cierto? Entonces, de algo que era incorruptible, lo transforma en algo completamente corruptible, ¿no es cierto?, por la presencia de los elementos. Él dice que habla del éter y uno, tú señalas que hay uno o más elementos, ¿no?, de los 4 elementos en los planetas, pero claro, como solamente hay 4 elementos, entonces, y son 9 planetas,
Entonces tiene que haber una distribución de esos 4 elementos, entonces habrá muchos planetas que tienen la misma composición, ¿no? Porque participan de los mismos elementos, ¿no? Bueno, ese es un punto que hay que tener en cuenta. Ahora, hay una cosa que vale la pena tener en cuenta y que no aparece en este texto de Generación Stellarum, y es que en la explicación que hace él en Delucci de la expansión, digamos, de la luz, él empieza a mostrar que por qué, digamos, aparece la extensión y por qué aparece la dimensión del espacio tridimensional. Porque la luz, originalmente, él habla de la corporeidad de la luz originalmente. Entonces él dice que va transmitiendo a la materia esa corporeidad y los cuerpos van adquiriendo una dimensión, digamos, tridimensional. Entonces hay una explicación del carácter tridimensional del espacio, ¿no? Que creo que vale la pena tenerla en cuenta. Y hay una explicación, digamos, de lo que es el origen mismo del universo, que es también importante porque eso no aparece en la explicación de Generación Estelar. Hay una explicación de por qué surge el universo y por qué los cuerpos se mueven en órbita circular. Cuando usted introduce, como lo hace en Generación Estelar, los 4 elementos, surgen una serie de inquietudes. Por ejemplo, el hecho de que usted introduzca los 4 elementos hace que el movimiento solamente pueda ser movimiento rectilíneo, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, que es el movimiento supralunar, sublunar, que existe, digamos, en la concepción, digamos, de Aristóteles, ¿no? Obviamente en la Tierra los cuerpos se pueden mover circularmente, pero ese movimiento es muy irregular y no es perfecto. Los astros sí se mueven en órbitas circulares perfectas. O sea, lo que está todo encima del mundo supralunar sí se mueve en órbitas circulares perfectas. Entonces, ¿cómo podría uno explicar desde la posición de Generación Estelar, ¿no?, el movimiento circular de los astros y por qué no explicarlo desde el punto de vista del movimiento rectilíneo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que él entendía por movimiento rectilíneo es que los cuerpos buscan su lugar natural, ¿no es cierto? Entonces él explicaba, por ejemplo, que el aire o el fuego suben porque el lugar natural es arriba y que los cuerpos cesados caen porque su lugar natural es abajo. Esa es la explicación, digamos, del sentido común, como es la física aristotélica, ¿no?, de la caída de los graves, ¿no?, buscando su lugar natural, o sea, buscando el centro de la Tierra. Eso yo no sé cómo lo podría usted explicar, cómo lo podría, digamos, Grosseteste explicar, ¿no?, si se adopta esa simbiosis, digamos, entre la cosmología aristotélica y la alquimia, y cuando se empiezan a introducir elementos imperfectos como son los 4 elementos empedoclianos, ¿no es cierto? Bueno. Por otra parte, pues ya lo mencioné ahora, pues las leyes que rigen cada una de estas regiones serían leyes completamente distintas. En el caso de Aristóteles, aquí hay una unificación de las leyes, porque todos los cuerpos, tanto del mundo supralunar como del mundo, digamos, sublunar, ¿no es cierto?, están compuestos igualmente de la quinta esencia y están compuestos de uno de los tantos elementos. Bueno, ya entrando más en la reconstrucción, voy a decir, lo encuentro aquí. Un momentico. Me abro aquí. Tratando de encontrarla. Aprovecho para decirte mientras que ya en 3 minutos se cumplen los 15 del comentario. Sí, tú me puedes pasar un momentico la diapositiva de la reconstrucción. Bueno, ahí. Bueno, aparecen el dominio, digamos, de la estructura que serían los elementos, los cuerpos
y aparecen las funciones, ¿cierto? Que llamas la función composición, la función corruptibilidad, la función transparencia. Entonces hay algunas cosas que, digamos, en el caso de la función transparencia, el SC, no sé por qué aparece, ¿no? Que le asigna un color al cuerpo. Estamos hablando de que es una función que asigna al cuerpo, o sea, la transparencia o la no transparencia, ¿no es cierto? Entonces habría que mirar eso. Lo mismo pasa con la función, porque si tú dices que la función le asigna al cuerpo, el dominio de la función sería C y el contradominio sería E, dices que es una función composición, y dices que le asigna al cuerpo uno o más elementos, pues yo no creo que sea una función realmente, porque una de las características de la función es que a un elemento del dominio le asigna solamente uno elemento del contradominio. Sería una relación binaria, ¿no? Habría que pensarlo así. En fin, hay detallitos, digamos, incluso en la numeración que valdría la pena mirar con cuidado, porque... Pero ahora, respecto de la función de transformación, hay una cosa que no sé, sería posible discutir. Por ejemplo, tú dices que el concepto TR ahí es un concepto teórico, TCC teórico, ¿no es cierto?, de la teoría de la composición de los cuerpos teóricos. Pero es un concepto que él lo extrae de la alquimia, ¿no? Y ese concepto, digamos, estaría determinado por las leyes de la alquimia, o sea, no por las leyes de la teoría, digamos, que está proponiendo Grosseteste con respecto a la cosmología de los cuerpos, ¿no sé? del sistema planetario. Entonces yo creo que sí valdría la pena mirar realmente si ese término es, porque hasta ahora, digamos, todos esos términos serían, digamos, no teóricos, ¿no? Realmente, no sé cuál sería, digamos. Ahora, cuando tú formulas las leyes, y tú hablas de leyes fundamentales, y empiezas a hablar de las leyes de composición, de corruptibilidad, etcétera, etcétera, no aparece por ninguna parte en la ley fundamental el concepto fundamental, el término fundamental, que sería, digamos, el de transformación, no aparece en ninguna parte, salvo en la última, ¿no? Yo diría que la ley fundamental es esa ley que señalaría, digamos, la mutación, digamos, de los cuerpos, en este caso, que son incorruptibles en cuerpos corruptibles, para explicar cómo se produce el paso, el tránsito de los cuerpos corruptibles a los cuerpos incorruptibles. Las otras leyes, si uno las mira más o menos con detalle, me parecen más como definiciones de cada uno de esos conceptos. Incluso hay una en la que habla de la partición del concepto de cuerpo, mostrando que hay cuerpos simples y cuerpos mixtos, ¿no? Yo no sé si eso constituye una ley, o sea, simplemente definamos el concepto de cuerpo y establecemos una partición respecto al concepto. Lo mismo pasa con los otros conceptos, del color, por ejemplo, etcétera. O sea, yo creo que la única ley realmente fundamental que aparece allí es esa ley. Ahora, si consideramos que el concepto, digamos, de TR es un concepto teórico, ¿no?, propio de la alquimia, yo me atrevería a pensar más bien que si se hace una reconstrucción de la alquimia, ¿no?, la teoría de Grosseteste sería un caso especial de esa teoría, ¿no?, de esa teoría. No sé, es una sugerencia que valdría la pena pensar, no estoy muy seguro, pero me parece que se podría pensar eso, ¿no?, porque realmente no aparecería como una ley fundamental, sobre todo porque estamos manejando términos que ni siquiera son teóricos. Esta mañana estábamos discutiendo ese tema, pues, de la existencia de términos teóricos aún en leyes fundamentales, ¿no es cierto? Entonces, pero habría que pensar eso en este caso, ¿no? Sí, eso es más o menos lo que yo podría señalar. Como te digo, hay cositas de precisar bien. Por ejemplo, tú hablas de CL, por ejemplo, aquí aparece un CL que no aparece en ninguna otra parte, ¿no? Tú estabas hablando de C, después aparece CL. Entonces, esas cosas habría que mirarlas con cuidado para mantener una misma, digamos, notación, ¿no?, en la exposición, ¿no es cierto? Bueno, para no abusar del tiempo, pues dejo aquí. Esperemos que se pueda discutir otras cosas. De todas maneras, muchas gracias.
Gracias a vos, Juan Manuel. Abrimos un espacio para preguntas. Yo no sé si mejor primero que Matías, si tiene algo que Sí, decir, perdón. lo haga y luego. ¿Sí? Me Ya el colgué yo, cansancio, sí. sí, claro, no hay ningún problema. Adelante, Mati. Bien, muchas gracias Juan Manuel por tomarte el tiempo, por hacerme una evolución tan completa. Seguramente me va a servir un montón. La verdad te agradezco y gracias por el espacio también y que, bueno, me hayan dado la oportunidad de que la evolución me la haga alguien como él. Así que antes que nada, les agradezco un montonazo. Bien, seguramente que, bueno, en hacer las reconstrucciones tenga que aprender mucho más, mejorar, así que esas correcciones tuyas seguramente van a ser fundamentales. Con respecto a lo del término T teórico, Grosseteste, digamos, no la saca completamente de la alquimia, porque la alquimia habla de estos cambios, de esta transformación de mutabilidad, pero en el mundo sublunar. Ahora lo del mundo supralunar es algo que sí introduce Grosseteste, diciendo, bueno, si pasa esto en el mundo sublunar, ¿cómo no va a pasar eso en el mundo supralunar? Pero es algo que digamos que sí agrega él. Sí, Y pero perdona, sí, yo me tomé el trabajo de leer el texto, incluso está en latín, porque no conseguí la traducción de la señora Lertora, ni conseguí la traducción en inglés, pero tenía el texto pues aquí y lo yo lo tenía en tengo, latín. si querés te lo mando, después te lo escaneo y te lo mando por mail. Ah, muchas gracias. Pero yo simplemente quería leer un pasaje que me parece que genera una inquietud, por lo menos, ¿no es cierto? Yo no digo que él esté, en ese texto él esté afirmando lo que se pretende decir en el texto, por ejemplo, en la reconstrucción. ¿Por qué? Porque él lo que dice es lo siguiente. Asimismo, los doctores de la alquimia proponen que cada cuerpo natural y complejo, en cada cuerpo natural y complejo hay una quinta esencia, y es así como conteniendo los 4 elementos y estando los cuerpos es variable y alterable. O sea, el hecho de que haya 4 elementos y exista la quinta esencia, el cuerpo se vuelve completamente inmutable y alterable. Y sigue diciendo, luego si la quinta esencia por sí es inmutable, se tornaría cambiante por comparación a sus inferiores, o sea, los 4 elementos. Entonces viene la pregunta, no es una afirmación, él lo que está haciendo es preguntando. ¿Por qué del mismo modo aquellas naturalezas que si son mutables se vuelven incorruptibles por sublimación, pues es más grave hacerse corruptible o incorruptible que la inversa? O sea, es una pregunta, él está formulando una pregunta a los alquimistas. Hace una descripción de lo que sería, digamos, un tratamiento alquímico de la cosmología, pero termina preguntando, ¿no? Que así como en el caso de la alquimia, transformamos los metales en oro, ¿no? Que sería digamos, lo corruptible, lo vemos incorruptible, ¿no? Entonces dice él, ustedes lo que están haciendo es volver lo que es incorruptible, corruptible, ¿no es cierto? Al introducir 4 elementos en la esfera, o sea, los cuerpos para Aristóteles están conformados solamente de quinta esencia, ¿no? Y son completamente incorruptibles. Pero cuando les mete los 4 elementos, además, o alguno de esos 4 elementos, lo vuelves corruptible, ¿no es cierto? Entonces vienen todos los problemas que yo me planteo, o sea, ¿por qué el comportamiento del cuerpo sigue siendo circular, ¿no es cierto? ¿Cómo explica él el movimiento circular perfecto de los cuerpos cuando está conformado por cuerpos imperfectos como los 4 elementos, ¿no es cierto? Entonces, esas son cosas que valdría la pena. O sea, mi tesis es que lo que yo sospecho es que él no está afirmando eso, sino que está más bien haciéndole una pregunta a los alquimistas. No sé, es lo que yo pienso, pero no sé si ustedes piensan lo mismo, ¿no? Lo mismo. Claro, tenés razón, es una pregunta esa. Yo la tomo como pregunta, digamos, retórica, pero bueno, ahí está la interpretación del historiador, es la tarea de interpretar qué es lo que nos dejaron hace muchos años. Con respecto a la circularidad, el movimiento circular de los planetas, digamos, si
si los planetas, por más que estén conformados por elementos corruptibles, se vuelven incorruptibles, entonces van a tener este movimiento perfecto y eterno. Es la interpretación que hago yo, que, no sé, puedo pensar. Quizá porque las estrellas, la esfera invisible en la que se mueven y están pegados los planetas, Claro, ¿no? es la que transmite el movimiento. Esa está constituida únicamente por la quinta esencia. Claro. Los planetas sí están constituidos por otros elementos distintos de la quinta esencia. Entonces, tal vez por ahí se podría, digamos, afirmar la circularidad, o sea, las esferas que son concéntricas, que se están moviendo alrededor de la Tierra, ¿no es cierto? Claro. Ok. Y también para volver a lo del tema de Luche, que sí es una teoría muy interesante, lo podemos afirmar como un Big Bang medieval. Bueno, muchos dirán que es muy exagerado, pero es buenísimo como, así como el Big Bang, de un punto que se expande, se genera todo. Y que eso también, digamos, es algo, como dijiste, bueno, la importancia de empezar a criticar a Aristóteles, que eso, bueno, yo en la tesis que estoy haciendo de grado, quiero remarcar eso, de que, bueno, se empieza a criticar a Aristóteles, no es una recepción pasiva, y eso va a llevar a que si lo criticamos a Aristóteles y buscamos esta, digamos, la corroboración en Grosseteste no solía ser corroboración experimental en el sentido empírico, era corroboración lógica. Bueno, es el primer paso para que después sigan otros y la crítica a Aristóteles finalmente apresura en la caída. Después Galileo, por ejemplo, en el Mensajero de los Astros, también hace este esquema de contrastación, lo único que sí va a ser empírica porque, bueno, él cuenta con telescopios, beso a la luna, pero digamos, vamos a asimilar la metodología de Grosseteste a la de Galileo. Por más que, bueno, Grosseteste lo que tiene es que no aplica un método experimental, es más que nada corroboración lógica. Pero también, para Aristóteles, digamos, el mundo, el universo, el cosmos es eterno. Y bueno, Grosseteste como, bueno, es católico, obviamente va a adherir a esto del Génesis, de la creación, pero establece con una teoría que podría ser tomada como científica, digamos. Todas las teorías sobre el inicio del universo tienen especulación, la de Grosseteste tiene un montón, pero lo que, lo que hace una teoría cosmogónica científica es el poder corroborarse. Y bueno, en este trabajo que explicaste sobre que hacen los de científicos de Durham, creo que es, Sí. bueno, armar la matematización, establecer leyes que puedan ser corroborables. Entonces también sí, seguramente De Luche es un trabajo mucho más importante, más interesante que este, pero la verdad que, o sea, como un inicio, me interesó mucho este trabajo, le vi, o sea, lo leí mucho antes de conocer a De Luche, y me voló la cabeza cómo utiliza a Aristóteles para refutar al mismo Aristóteles. Correcto. Entonces, tengo como una especie de fanatismo por este tratado que, bueno, los historiadores que hablan sobre los Grosseteste dicen que no es tan interesante, pero a mí me voló la cabeza. Y después sí, ojalá que pueda seguir con esto, pueda aprender mejor sobre la metateoría estructuralista, poder reconstruir mejor y bueno, poder llegar lo más lejos posible a reconstruir. Ojalá que podamos llegar a De Luche. Claro. Muy bien. Ya están levantando las manos antes de que se abra el espacio para preguntas, eso es trampa. Pero bueno, entonces sí, abrimos el espacio. Pablo. Sí, bueno, en realidad quisiera felicitar a Mati por este ejercicio bastante avanzado, además, de interesante análisis filosófico de una fuente histórica, ¿no? Realmente es un
Sí es, y sé que sí, un primer paso, un excelente primer paso, ¿sí? Este, Quisiera, bueno, también entonces agradecer, aprovechar, siguiendo en lo mismo, los comentarios de Juan Manuel, que seguro son enriquecedores, tanto en lo de detalle de la reconstrucción en particular, ¿no? Para pensar un poco, como no digo que sea la postura que haya que tomar, pero sin duda la idea de en qué medida se resemantiza algún concepto que está presente en algún otro lado dentro de una nueva teoría y cómo se amplía su extensión. Sin duda es un tema filosófico general, digamos, interesante y que, bueno, aquí ejemplificado por de transformación, ¿no? Este, Solo quisiera hacer también un comentario más de detalle. Por un lado, acentuar lo que decía Juan Manuel de esa difícil línea de establecer entre lo puramente conceptual y lo empírico, que uno creería que viene dado por leyes, y cómo en realidad también lo conceptual puede estar empíricamente motivado, sin por eso que pase a ser una ley, ¿no? Caso paradigmático al respecto, ustedes saben, es la consideración de la positividad de la masa en la mecánica clásica del choque, justamente que hoy conversábamos sobre eso, ¿no? Es una propiedad, ¿no? Que se atribuye a la masa, entonces es como conceptual, ¿sí? Pero no es meramente conceptual en ese sentido de que no imponga al mismo tiempo ya también una restricción de tipo empírica y entonces esté empíricamente motivado sin tener que entonces formular como una ley empírica eso aparte, ¿no? Del concepto de masa mismo. Pero bueno, el último punto que quisiera mencionar, que no había tomado Juan Manuel específicamente, lo dijo en general, revisar algunas de las funciones, por ejemplo la función de composición, porque está claro que además, cuando en la que se asumió que sí podría llegar a ser la ley fundamental, al menos no se cuestionaría de esas que aparece lo que se asume que es el concepto TCC teórico. Ahí además se habla de mayor presencia de en la composición, y eso es algo que no tenés previamente, no tenés cantidad o algo así como para luego poner una relación, ¿no? De más o menos, de orden dentro de eso. Entonces, bueno, eso también habría que pensarlo un poquito, pero bueno, es también nuevamente de detalle y para ayudar a seguir pensando esto entre la parte y esto retomo la primera de las presentaciones, esa interpretación historiográfica y que además es presistemática en el sentido de previo a aplicar de manera sistemática los conceptos estructuralistas y sus formalizaciones, pero guiados por los conceptos estructuralistas en general, ¿no? Ok, era eso. Muchas gracias. Gracias.
¿Querés responder algo o pasamos a José? Pasemos. Dale, José. Me levanto porque si no, no se oye. Bueno, yo también, nada, felicitar por esta primera aproximación al trabajo. No he podido seguir en detalle toda la reconstrucción. Había, casi informalmente, creo que lo que entendía me parecía bien. Los detalles formales, hasta donde he visto, sí que creo que habría bastantes que habría que revisar, porque he visto algunas cosas que no encajaban formalmente, pero bueno, esos son detalles que ya tendrás que ir mejorando. La idea general, informal, me parecía que funcionaba bastante bien, pero hay una cosa que me ha sorprendido y que quería preguntarte. En la presentación de los modelos potenciales, parciales, es decir, los MPP, primero has definido los potenciales. ¿Puedes poner la primera diapositiva? Sí. Vale, la siguiente. Vale, y la siguiente. Vale, ¿puedes poner la de atrás? Perdona, la anterior. Vale, entonces, en los modelos parciales se supone que constan solo de los 4 primeros, ¿no? 5. Con estas condiciones, con estos axiomas impropios. Después, en los modelos actuales, las primeras 4 condiciones de los modelos actuales, ¿no?, tienen que ver solo con los componentes no teóricos, ¿no? Exactamente. Y el último, que es la parte teórica, no, el rojo, el anterior. El rojo, o sea, mi problema es que la mayoría de estos axiomas propios tienen que ver con los elementos no teóricos. Y no aparece el TR. Y digamos, hay como axiomas propios que definen modelos actuales, solo uno para la parte teórica que está como desconectado de los... Bueno, solo relaciona la transformación con los cuerpos, ¿no? Pero las otras... Es decir, lo que me sorprende es que los axiomas propios no parece que combinen las nociones teóricas con las no teóricas. Parece realmente como si se hubiera cogido la teoría aristotélica, ¿no?, y se le hubiera añadido otra cosa como encima, pero como no relacionándolo con lo que ya había en Aristóteles en el modelo general. Después, en las especializaciones tendría que verlas en detalle, pero no sé si se entiende mi pregunta. Y los axiomas o las leyes que definen los modelos actuales son como independientes unos de otros, o como demasiado independientes. Quería saber si eso era una característica de la teoría, o es que hay algo que se me escapa y hay relaciones nomológicas entre los diversos componentes no teóricos y también con el teórico, a nivel del elemento básico.
Sí, dicho de manera estándar sería, vos lo que planteás es que TCC sería algo así como una teorización en sentido fuerte de lo presente previamente, que sería la teoría aristotélica. Sí, algo así, pero una teorización en la que se incluirían las leyes de la teoría teorizada, que es un poco inusual, digamos. No sé, no digo que esté bien ni mal, digo que es peculiar y bueno, a lo mejor habría que pensar, aparte de la cuestión formal de los garabatos, que sí que creo que hay que revisar, pero esta cosa más general, conceptual, que he entendido, creo, la idea informal y la reconstrucción informal, pero me ha sorprendido esta caracterización de los modelos actuales más generales por esta, digamos, por esta falta de imbricación entre lo no teórico y lo teórico. Entonces, no sé si es así o hay algo que repensar o no lo sé. Era solo para que lo pensaras. Si entiendo el comentario, mi respuesta sería, Grosseteste es profundamente aristotélico. Lo que ve es, digamos, una anomalía que es por qué los planetas son visibles. Si serían nada más de quinta esencia, tendrían que ser transparentes. ¿Por qué son visibles? Digamos, para corregir esta anomalía, introduce esta función de transformación, pero claro, no deja de ser aristotélico a mi gusto, Grosseteste. Ok, si puedo tratar de responderle un poquito a José, intentando hacerlo al menos, es que sí hay, y habría que ver cuántos, pero reconozco varios, pero no sabría exactamente verlo bien, de los conceptos tenoteóricos en la formulación que aparece en rojo, además de TR. En ese sentido, sí hay esa imbricación que uno encuentra de manera estándar en las leyes fundamentales, ¿no? Presencia tanto de términos teóricos, en este caso TR, como de términos tenoteóricos. Lo que sí no sé es, al menos a primera vista, si están absolutamente todos, pero reconozco así varios de ellos, quizás estén todos, ¿sí? No Bueno, sabría decir. seguramente lo que pasa es que como aquí sí que, por ejemplo, afecta, ¿no? o los problemas formales para evaluar estas cosas, ¿no? Porque, Así claro, es. aquí aparecen las PCI, PCJ y las EJ, o sea, como no está formalmente bien encajado la notación, entonces cuesta evaluarlo. Sí, habría que reescribirlo bien y entonces a lo mejor se podría... Es que yo creo que el antecedente del condicional que está, de la ley que está en rojo, o sea, esos términos son tenoteóricos. Es que P minúscula... No es eso la cantidad de... Perdón. O sea, el antecedente está diciendo que la... Claro, o sea, cuerpo compuesto inmutable y cuerpo compuesto mutable. Pero se podrían introducir todos, porque usted puede introducir la corruptibilidad, puedes introducir la coloración, ¿no? Claro, es que tal como está no lo pone. Ahora veo lo que quieres decir. Y si se escribiera, claro, si quieres decir cuerpo inmutable, entonces tienes que decir para todo P tal que F de P es 1 y F de PI es 1 y de PJ es 0. Y entonces ya se ve que aparece la función. Ah, pero no aparece, pero se pueden introducir. No, si ese es el asunto, que como notacionalmente no está muy claro, Claro. parece que no hay cosas que igual sí que hay. Mm. Por eso, bueno, habría que revisarlo bien y entonces volver Lo a... mismo que el aspecto simple y mixto o compuesto, digamos, de los cuerpos, porque
ya con el paso, digamos, o sea, cuando hay mayor éter, digamos, que cualquiera de los otros elementos, eso ya tiene implicaciones sobre el color, sobre la corruptibilidad y sobre el carácter mixto de los cuerpos, ¿no? O sea, entonces habría que formularlo en la ley fundamental. O sea, yo digo que las otras cosas son como intentos de definir qué significa translúcido, qué significa colorido, qué significa, o sea, definir eso, y incluso diferenciar en el cuerpo los cuerpos mixtos y los cuerpos simples. Pero habría que formularlo en la ley, ya cómo se pueden enlazar esos conceptos, digamos, tenoteóricos con el concepto teórico que sería la transformación. Es lo que yo creo. O sea, si ahora que lo decís, supongo que si lo que está en rojo se escribiera de todo completo como la idea expresa, sí que hay varios conceptos no teóricos ahí involucrados. Claro. Lo que no tengo claro entonces es el estatuto de las condiciones anteriores. Igual tendrían que estar como axiomas impropios, más que como partes de los axiomas propios de los modelos actuales. Ese era el sentido de la participación de Juan Manuel, si yo no Fue lo lo que yo entendí pensé, sí. mal, y fue Sí. sobre lo que yo también abundé con eso de puramente conceptual o también empírico, pero dado por leyes, o empíricamente motivado. Pero sí. Okay. Así es. Pero, por ejemplo, el tercero no lo parece, ¿no? El tercero dice que si están solo formados por éter son transparentes, ¿no? Sí. Eso es algo más que un axioma impropio de un concepto no teórico. Eso es una relación, parece bastante sustantiva entre conceptos no... Ahí hay algo peculiar. No sé si habría que mantenerlo así, pero, o sea, como axioma impropio no lo parece, ¿no? Todos los cuerpos formados por éter son transparentes. Esto es más que un axioma impropio. Pero él no habla de que todos sean transparentes, sino él está estableciendo una relación, digamos, de orden, en el sentido de que si tiene más éter es más transparente, ¿no? No, pues todavía más... Obviamente no está cuantificado, pero sí Juan es Manuel. un concepto comparativo. ¿Les parece si vamos de a uno? O sea, José tiene la palabra, dejemos responder a Matías. Si querés ya está. agregar algo, te doy la palabra después. Solo que ahora veo que lo que hay en rojo, si se reformaliza bien, pues sí que puede tener pinta como de una ley principal, ¿no? Sí. Y que utiliza cosas... Pero entonces, algunas de las anteriores parecerían que serían axiomas impropios, que no deberían estar tanto aquí como en la caracterización de los modelos parciales, ¿no? Pero hay otras como esta, que es en función del éter que tenga algo, mucho, todo, poco, más o lo que sea, es transparente, que no parece una caracterización, parece una cosa sustantiva, y bueno, eso es peculiar. Habría que verlo. Pero entonces estaría bien puesto ahí. Sí, pero sería un caso curioso, ¿no? Porque sería una construcción estrictamente sobre un elemento no teórico que aparece como en la ley principal teórica. Sería, no digo que no, digo que sería peculiar estudiar. ¿Querés responder algo, Matías? Está bien, seguramente, sí, hay que ver más. Lo que dice el tercer punto es que si un cuerpo está conformado únicamente por éter, entonces no va a ser corruptible. Ah, perdón, corruptible. Sí. Sí, eso es sustantivo. Pero eso está estupendo, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Si José no quiere. Sí. También, un poco conectado con estas cosas. Bueno, sobre esto en particular, digamos, son restricciones sustantivas, sí. La primera parece un axioma impropio, pero las otras dos, digamos, hay enriquecimiento conceptual no teórico y restricciones sobre conceptos no teóricos que apelan a otros. Es un caso de esto, sencillamente. Lo que a mí me parece raro es el concepto TR, porque lo que estás diciendo es algo así como, si está hecho totalmente de éter, no es corruptible, pero si tiene mayor cantidad se transforma en corruptible. Y me parece que no necesitas el concepto de se transforma en. Es un concepto innecesario. O sea, tenés que decir simplemente
si tiene mayor cantidad de éter es incorruptible, si tiene mayor cantidad de los 4 elementos es corruptible. O sea, no veo la necesidad de introducir ese concepto. ¿Es así? ¿Eso? El concepto de transformación de un estado en otro. Basta con poner condicionales y con la función de composición, me parece. Eso sea algo distinto de lo que tiene, es lo que le agrega Aristóteles Grosseteste. Yo lo tomé como que si no existiese esta función, digamos, no se cumpliría lo que dice sobre la mixtura de las estrellas. No, lo que digo es, tenés razón, pero podés decir esto mismo sin agregar un concepto nuevo para referirte a la transformación de un estado al otro. Podés decirlo sencillamente con condicionales, sin agregar un concepto. Decís, ponés 2 condicionales. Si tiene mayor cantidad de éter que de los 4 elementos, entonces es incorruptible. Si tiene mayor cantidad de los 4 elementos que de éter, entonces es corruptible. No necesitas ese concepto TR, me parece. Pero él está diciendo algo diferente, ¿no? No lo sé, ¿cuál es el rol entonces que juega TR? Si es más que lo que estoy diciendo yo. Quiere reflejar el proceso, ¿no? Porque parece que hay un cambio en Grosseteste. No simplemente... Pero eso es un cambio fáctico respecto de lo que postula Aristóteles, pero uno puede postular cambios fácticos sin agregar conceptos. No, sí, pero no un cambio respecto a Aristóteles. Yo entendía que aquí Grosseteste añade un cambio respecto a Aristóteles que consiste en introducir una noción que expresa un cambio metafísico, físico. Pero, claro, yo no lo conozco, ¿no? Yo lo entendí así, pero sí, digamos, toda discusión histórica, digamos, la historia no es una ciencia exacta. Vamos a tener desacuerdos. No, pero bueno, justamente como historiador igual podés argumentar en favor de aquella interpretación que te parece más plausible, dado el material que hay, el contexto, etcétera, ¿no? Ok. Pero perdona, yo sí creo que el concepto de transformación sí es básico, porque él lo que quiere es explicar esa transmutación de lo incorruptible, incorruptible, y a nivel sublunar, como se da, de lo corruptible en incorruptible. Entonces, es porque él está pensando desde la alquimia, no está pensando tanto desde Aristóteles. Es que la novedad está esa, es haber introducido la alquimia en la explicación del comportamiento de las esferas y de su naturaleza. Eso me parece que es lo que es novedoso. Entonces, yo creo que el concepto de transformación sí es un concepto, digamos, fundamental ahí. Y quizás sí sea teórico en la medida en que ya no lo está aplicando simplemente a los metales, sino que él está haciendo toda una teorización acerca de la composición de los cuerpos. E incluso cuando él habla de los colores, por ejemplo, él hace un silogismo, dice, los colores son mixtos, ¿no? Porque se pueden mezclar, las estrellas son coloreadas, por lo tanto las estrellas son cuerpos mixtos. Pero es todo eso, pero esas transformaciones que se van dando de coloración, de transparencia a opaco y todo eso se explican a través de la ley fundamental. Es lo que él busca explicar, me parece a mí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo quería añadir, yo también me sumo a lo que está diciendo ahora Jaramillo, y bueno, y José también, y María creo que también decía que TR sí que tiene un aspecto fundamental nuevo, que tal vez es ese componente alquímico que Grosseteste incluye, digamos, como elemento explicativo. Quería añadir algo en relación con ese problema que veíais en el carácter funcional, no funcional de la función, bueno, supuestamente la función composición, que no lo era. Yo creo que el problema básicamente es que la posibilidad no solamente de que haya un elemento o varios, podríamos, digamos, asignar pares
o tripletas o lo que sea que componga a esa... Iba de planetas, ¿no? ¿Cuáles eran los argumentos de la función? ¿Eran planetas? Cuerpos. Entonces, bueno, se le puede asignar, digamos, digamos como pares o tripletas de los elementos que lo compongan, y ya está. Sí, es que eso es lo que hay que replicar. Sí, eso se puede arreglar o convirtiéndolo en una relación, como decía Juan Manuel, o haciendo que el codominio de la función sea el conjunto potencia de los elementos. Cualquiera de las dos cosas me parece que... Sí, hay que hacer algo ahí, pero es fácilmente arreglable en todo caso. Pero en todo caso, la tercera sigue siendo algo sustantivo. Y la segunda. La segunda también, claro. Bueno, Sí, muy bien. Me parece que ya estuvo, Ari, podés cerrar. Vale, te agradecemos mucho entonces, Matías. Laburo súper lindo y está buenísimo que te hayas animado a esto. Gracias. bueno, aquí nos vamos, que son las 10 casi. Bueno. Nos vamos a cenar.